Amancay. Salomón Ayala. Presente, profesor. Bragni Calderón. Presente, profesor. Araiza Carvajulca. Matías Chuchón. Presente, profesor. Cámara activada, Matías. Grace Galindo. Presente, profesor. Enzo García. Presente, profesor. Nicole González. Presente. Yarel. Cámara Presente, activada, profesor. Yarel. Cámara activada. Yarel Hernández. Sí, profesor, presente. Yerinec León. George Lizama. Alices Mendoza. Presente, profesor. Kiara Mendoza. Presente, profesor. Ana Millones. Falta justificada. Angelo Nicoletti. Angelo. Presente, profe, presente. Cámara activada, Angelo, no te veo. Perdón. Activa la cámara. Sebastián Noriega. Presente, profesor. Sebastián Pimentel. Presente, profe. Aarón Puicón. Presente, profesor. Paola Quispe. Presente, profesor. Shirley Vilches. Y Matías activó la cámara. Sí, muy bien. Último llamado. Miriam. Axel. Yarinek. Shirley. Presente, profesor. Yarinek. Presente, profesor. Joana. Presente, profesor George. Profesor, presente, sí, Shirley. Ahora sí, jóvenes, vamos a comenzar. Micrófono desactivado, por favor, vamos a ver algo breve, micrófono desactivado para que no se escuche precisamente el eco. Muy jóvenes, vamos a ir un poquito más allá para que tengan la noción básica de cómo se formaron en sí las partículas, ¿correcto? Cómo se formaron. Y para eso, pues, vamos a ver un pequeño video, ¿sí? Un pequeño video que lo tengo por aquí. Marzo. En el cual vamos a ver cuál es el origen, ¿verdad? Nosotros no nos ha tocado el tema de universo, no nos ha tocado de la formación de las partículas, tampoco nos ha tocado ese tema, pero vamos a ver cuál ha sido la formación, pero micrófonos, por favor, desactivados, micrófonos desactivados, para que todos podamos escuchar y se pueda grabar completamente. A ver, activados, por favor. ¿Cómo se llama? ¿Bloqueador? Listo. Oye, ¿me confirma si se puede ver la pantallita? El color negro debe aparecer el video. ¿Sí, no? Sí, está de color negro. Otro Está de video. color negro o carbón. Ya, listo. Ah, Vamos a ver entonces el origen y de ahí ustedes me van a ayudar No. a completar. También me confirman. Ya, sí se puede ver, ¿no? Ahora sí vamos a compartir audio. Presten Sí, atención. profe, sí se puede ver. Imagina un inmenso universo, increíblemente frío, en constante expansión. ¿Cómo empezó todo? Para entenderlo, retrocedamos en el tiempo. Imagina que te encuentras en los inicios del universo, hace casi 14.000 millones de años. Imagina toda la energía del universo comprimida en un espacio más pequeño que la cabeza de un alfiler. Imagina que estás dentro de este diminuto espacio. El tiempo está parado. Nada de lo que conocemos o imaginamos existe. Todo está a punto de cambiar.
para siempre. Se acaba de producir la gran explosión, el Big Bang. Se ha liberado toda la energía. La temperatura es extremadamente alta y el espacio se expande a una velocidad vertiginosa. En una pequeñísima fracción de segundo ha nacido nuestro universo. Este es el más profundo de todos los misterios. Ahora parte de la energía se condensa, convirtiéndose en masa. Se crean todas las partículas fundamentales de nuestro universo. Algunas de ellas todavía no las entendemos. Entre las que sí, se encuentran los quarks, los electrones, los neutrinos, partículas diminutas que constituirán todo lo que conocemos, incluidos tú y yo. Mira atentamente, se crean por pares una partícula y su correspondiente antipartícula. Pero partículas y antipartículas también sufren una atracción mortal que hace que se aniquilen entre ellas. Una parte de la materia, sin embargo, sobrevive a este proceso afortunadamente para nosotros. Es la materia que forma todo lo que conocemos. A medida que el universo se enfría, los quarks se agrupan en grupos de 3, dando lugar a neutrones y protones. Y estos forman los núcleos más sencillos. Todo esto ocurre en los 3 primeros minutos después del inicio del tiempo. Pero en los siguientes miles de años, el calor y la energía son todavía tan intensos que los electrones no pueden combinarse con estos núcleos. Avancemos 380.000 años desde el Big Bang. El universo se ha expandido y ya es más frío. Ahora los electrones envuelven los pequeños núcleos, dando lugar a los primeros átomos sencillos, los de hidrógeno y helio. Y una vez creados los átomos, las partículas de luz ya pueden atravesar el espacio sin impedimento alguno. Lo que hasta ahora era una niebla densa de partículas que colisionaban entre ellas, de repente se hace visible. Hágase la luz. Esta primera luz puede observarse aún en forma del llamado fondo cósmico de microondas, una huella dactilar permanente del universo. Continuemos nuestro viaje, avanzando unos cuantos centenares de millones de años. Ahora la fuerza de la gravedad hace que las nubes de hidrógeno y helio se contraigan, provocando reacciones nucleares. Por todos sitios empiezan a nacer las primeras estrellas. Algunas de ellas son muy masivas. Agotan su combustible y colapsan. En el silencioso espacio explotan las primeras supernovas gigantes. Pero de toda esta destrucción surgen los elementos pesados, entre ellos el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el hierro e incluso el oro. Son los elementos que formarán los planetas y serán las semillas que darán lugar a la vida. Generaciones y generaciones de estrellas viven y mueren. Nuestro universo, antes increíblemente denso y caliente, es ahora frío y está prácticamente vacío. Después de 9.000 millones de años, en el brazo espiral de una galaxia distante, se está empezando a formar una cosa muy importante. Aquí, en este espacio infinito, entre millones de galaxias, hay un sistema solar. En este sistema solar, uno de los planetas se ha enfriado suficientemente como para que pueda surgir la vida. Es nuestra casa, el planeta Tierra. Y en esta Tierra hay seres con la extraordinaria habilidad de volver la vista atrás en el tiempo y reflexionar sobre el significado del universo. Profe, un premio Oscar. Profesor, yo cerré mi ojo y lo volví a abrir y vi el universo. Muy jóvenes, ahora sí presten atención, jóvenes. Voy a hacer unas pequeñas preguntas. Y son cosas sencillas, ¿no? ¿Cómo era el universo al inicio? ¿Era frío, era caliente? ¿Cómo era? Caliente, creo. Sí, ¿no? Era Es que no caliente. Caliente era. Energía. Exacto, acumulaba una gran energía en un solo punto, ¿verdad? Y después se Ese punto, expandió. esa masa contenía tanta energía que no lo pudo detener. Y se produjo, pues, el origen del universo por el llamado Big Bang, ¿no? La gran explosión, jóvenes. Pero de ahí comenzaron a salir partículas y antipartículas que estaban rodeando todo el universo.
Todavía no existía el átomo, todavía no existía nada, ¿correcto? Si yo te pregunto, quizás en tu quiz actualmente, si nosotros, o yo te preguntase, ¿cuál es la mínima unidad en la que se puede dividir la materia? ¿Qué me responderías? La mínima unidad en la que se puede dividir la materia que apareció justamente en el video. No creo que haya una mínima unidad. Los azules y los rojos, creo que estoy equivocado. Antiguamente, jóvenes, No. antiguamente se decía, se Había movía una muy palabra, para- pero era muy difícil. Antiguamente se decía que la mínima unidad en la que se puede dividir la materia era el átomo, ¿correcto? Por eso la palabra átomo significa sin división, aparentemente en la antigüedad. Pero actualmente la mínima unidad en la que se puede dividir la materia, jóvenes, eran unas pequeñas esferitas. Una era, en este caso, de color rojo, no sé si se pueden percatar. La otra era de color azul. ¿Y la otra de qué color era? No sé si recuerdan. Verde. Verde. La otra Pero era no podía unir Verde. ya Exacto. mucho calor. Jóvenes, estas tres mínimas partículas fueron las que ocasionaron lo que nosotros conocemos ahorita como el átomo, como las partículas, ¿correcto? ¿Y cómo se llaman estos, profesor? ¿Qué nombre reciben? Bueno, la mínima unidad que se puede dividir también la materia se denomina quarks. ¿Sí? Eso hay que tenerlo muy en cuenta porque hasta el año 2017 se nombraba que la mínima unidad en la que se puede dividir la materia era protón, electrón y neutrón, ¿correcto? Pero de partir del 2017 hacia adelante, la mínima unidad en la que se puede dividir la materia es los famosos quarks, que son estas esferitas de color, una azul, una roja y una verde. Si ustedes pudieron ver el video, estas partículas chocaban unas con otras y desaparecían, ¿correcto? Pero hubieron tres que gracias a sus fuerzas electromagnéticas, ¿sí? Gracias a su fuerza electromagnética, pudieron generar una pequeña corriente entre sí, entre las tres. Y estos quarks, pues, lograron, ¿qué cosa? Unirse y formar lo que nosotros conocemos como partículas. Fueron las únicas que sobrevivieron y al unirse, jóvenes, da origen, pues, a lo que nosotros conocemos como el neutrón y el protón. Ellos recién, al unirse, formaron el neutrón y el protón, ¿correcto? ¿Quién se acuerda del año pasado dónde se encuentra el neutrón y el protón? ¿En qué parte del átomo? En las cosas negativas y en las cosas positivas. ¿Se encuentra en el núcleo o en la nube electrónica? En la nube Núcleo, electrónica. 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 Jóvenes, ¿nube electrónica, nube o núcleo? Les doy una ayudadita, comienza con N. Núcleo, profe. Núcleo. No, profesor, ¿por qué es así? No, nube. Muy bien. El profesor no juegue con nosotros. Excelente. Profesor dijo, te doy una pista, empieza con N, los dos empezaban con N. Lo primero que se formó, jóvenes, es el núcleo atómico. Porque tú sabes que el neutrón y el protón están en el núcleo, ¿verdad, profesor? Y el núcleo es recontra pequeñísimo, ¿no? Aquí está el núcleo comparado con la nube electrónica. ¿Correcto? Entonces, estas dos partículas jóvenes que aparecen ahí, las primeras que se originaron fue el núcleo, ¿correcto? Ellas dos están aquí dentro del átomo, ¿no? Y acá recién viene, pues, lo que nosotros conocemos como átomo, ¿no? Esto recién sería átomo, ¿correcto? Que tiene partes, pues, ¿no? La parte interna, ¿cómo se llama? Ya saben ustedes que es el famoso núcleo, ¿verdad? Este esquema debe estar en su cuadernocito, ¿sí? La parte de aquí es el famoso núcleo y la parte exterior es la famosa nube electrónica. ¿Sí? La nube electrónica. Entonces, si yo te pregunto en el examen, ¿cuál es la mínima unidad en la que se puede dividir la materia? Tú me vas a decir, profesor, son los quarks, ¿correcto? Los famosos quarks. Acá descubrieron Quarks. Acá el lo budín de pasas. se escribe ¿Cómo se así. escribe eso? Se escribe ¿Cómo se así, escribe? quarks, Quarks. ¿correcto? Wow. Nosotros lo hemos visto el año pasado. ¿Cómo? Aquí está escrito en la pizarra virtual. Los famosos quarks. Jóvenes, nosotros hemos visto el año pasado cuando hicimos la división de la materia y hablábamos del mundo cuántico, ¿correcto? E incluso vimos una película de Ackman que hablaba del mundo cuántico, jóvenes. Sí, Atman. Ackman es reducido hasta llegar al mundo cuántico y llega a observar unas pequeñas nubes, cristalinas, jóvenes. Lo que realmente él está viendo es los quarks. ¿Sí? Esas nubes cristalinas son los quarks. Entonces acá voy a poner que el mundo cuántico está pues comprendido los quarks, ¿sí? El mundo cuántico que aparece en los famosos quarks, ¿correcto? Entonces, como resumen, para que quede claro, jóvenes,
lo primero que se formó en el universo fueron los quarks, que son estas tres esferitas, partículas, que una azul, una roja y una verde, que pudieron juntarse, porque la mayoría de ellos chocaban unas con otras y desaparecían, pero estas tres partículas Y murieron. fundamentales, llamadas quarks, tuvieron cierta energía eléctrica que pudieron unirse de la siguiente manera, ¿no? Y al unirse esos quarks, dieron como origen el neutrón y el protón. Que al unirse el neutrón y el Tenemos protón, suerte. dieron origen al núcleo recién, ¿no? Y el núcleo recién pudo juntarse con un electrón para poder dar paso, en este caso, a lo que nosotros conocemos como el átomo, ¿no? Los electrones son pequeñas partículas que tienen un movimiento, ¿verdad? Un movimiento caótico. Y también nos menciona el video, no es parte del curso de química, sino de biología, pero yo no les enseño biología, chicos, donde los primeros elementos en formarse fueron estos dos. Ay, ¿Cuáles, jóvenes, cuáles son? Pregunta de examen. Hidrógeno. El neutrón y el protón. Hidrógeno Y el oxígeno. fueron los primeros elementos Hidrógeno en y el... formarse en el universo, ¿correcto? Esto es lo que El oro realmente pasa. ¿Ya, chicos? Ahora sí, vamos a seguir observando por aquí, teniendo en cuenta eso. Ya ¿Hidrógeno y qué? nos pasamos a la historia. Hidrógeno y helio. Aristóteles. Pasamos a la historia, jóvenes, y yo sé que mis alumnos, que yo les enseñé en quinto de primaria, a ver si les enseño. En quinto de primaria, la primera vez que les enseñé, deben recordar esto. La pregunta es, en la historia del átomo, jóvenes, en la historia del átomo, sé que me lo van a responder muy fácil, ¿cuáles eran los primeros en mencionar la palabra átomo? ¿Cómo se llamaban estos dos personajes? Aristóteles. Sócrates. ¿Y Arquímedes Sócrates. o Sócrates? No me acuerdo. Aristóteles y... No, el otro no me acuerdo. Aristóteles y- Aristóteles sí, pero no me acuerdo el otro. Ajá. Los primeros en mencionar la palabra átomo. Rutherford. Voy a buscar en Google. Rutherford. San Google. No, espérate, profesor. A ver, primero Amigo vamos Magaña. yendo paso a paso, jóvenes. El país de donde son estas personas es llamada también la cuna de la ciencia en la humanidad. Grecia, ¿Cómo se llama este profe. país? Pimentel. ¿Cuál es la ¿Newton? cuna de la ciencia en la humanidad? Grecia. Grecia. Grecia, sí. Los personajes son griegos. Bien, a ver, Sebastián Noriega, ¿cuál es la respuesta? ¿Cómo se llaman estos personajes? Y Demócrito. Excelente. Leucipo y Demócrito. Un punto ahí para el examen, muy bien. Leucipo Ah, me y olvidé. Demócrito. Ahora, estos dos griegos fueron los primeros en mencionar la palabra átomo. Fueron los primeros en mencionar la palabra átomo. Jóvenes, ¿qué significa átomo? Eso también lo hemos visto el año pasado. La palabra átomo tiene un significado. A, y lo separamos con la letra tomo. ¿Alguien recuerda? La letra A, jóvenes, significa sin. Y la letra C, en este caso, significa división. División. ¿Correcto? Entonces, esto es lo primero en la historia que pasó del átomo, ¿no? Si yo te pregunto en tu examen, los primeros en mencionar la palabra átomo, tú me vas a decir Leucipo y Demócrito, ¿verdad? Son los primeros en mencionar la palabra átomo. ¿Qué significa la palabra átomo? Sin división, ¿correcto? Entonces, estos dos griegos fueron los primeros en mencionar la palabra átomo, ¿correcto? Dice la historia, jóvenes, cuenta la historia. Vamos a contar un poquito. Que estaba Leucipo y Demócrito juntos, bueno, en las calles de Grecia, y se interrogaron, se cuestionaron a sí mismos, ¿no? Leucipo le dice a Demócrito, esa vara de metal, perdón, de madera, hazla más pequeña. Apostaron entre ellos. Y Demócrito le dijo, claro que sí. Partió en este caso el trozo de madera que yo les conté, y lo volvió en este caso a acerrín, ¿correcto? Y Leucipo le siguió retando, ¿puedes hacerlo aún más pequeño? Claro que sí, dijo, lo aplastó con una piedra y hizo cada vez más pequeña esta madera. Y Leucipo le siguió retando, le dijo, en este caso apostaron algo, y le dijo, ¿puedes hacer ese acerrín, eso es lo que has convertido ahorita de la madera, aún más pequeño? Y Demócrito pensó un poquito, ¿correcto? Pensó un poquito y descubrió la manera cómo hacerlo más pequeño, ¿correcto? Primero lo remojó y de ahí lo aplastó
lo dejó secar y se convirtió prácticamente en polvo esa madera. Entonces Leucipo no se quedó con eso y lo siguió retando y le apostó su casa. Le dijo, mira, si tú puedes hacer eso aún más pequeño, yo te doy mi casa. En esto Demócrito se molestó porque ya no sabía cómo hacerlo cada vez más pequeño y entonces ahí vino la idea. ¿Te das cuenta, Leucipo, le dice a Demócrito, que no puedes volver? Hay un instante en que la materia ya no se puede volver aún más pequeña. Tienes razón, le dice Demócrito. Hay que darle un nombre. Y ahí es donde comenzó la palabra átomo, que significa sin división. Pues. Una parte de la materia donde no se puede volver aún más pequeña. Pero eso fue el primer término que se mencionó en la historia, ¿correcto? Porque actualmente ya sabes que se puede volver aún más pequeño el átomo, ¿verdad? ¿En qué, profesor? Electrones, protones, neutrones y aún más pequeño. ¿Cuál es la unidad más pequeña en la que se puede dividir la materia? Quarks. Los famosos quarks, ¿correcto? Entonces, pero esto es parte de la historia, ¿verdad? Se creía que los átomos eran lo más pequeño que existe. Pero obviamente no tenían el equipo necesario que nosotros tenemos actualmente, ¿no? No tenían los microscopios especializados. Pero nosotros sí podemos conocer lo que son los quarks, ¿no? El famoso mundo cuántico, que es un término usado recién en el siglo XXI. Muy bien, y vemos un poco de la historia, jóvenes. ¿Cómo se llamaba esta persona, jóvenes? Su nombre comienza con la letra D. El personaje que mencionó en este caso, ¿cómo se llamaba? Dalton. Dalton, correcto. John Dalton. modelo El hombre atómico. que se parece a John Lennon. Claro, muy bien. John Dalton, jóvenes, fue el primero en mencionar en este caso, el primero en tener una teoría atómica, ¿verdad? El primero en mencionar qué pasaba dentro del átomo. Pero su modelo atómico recibe un nombre. ¿Cómo se llama ese modelo atómico? Ya lo recordaron del año pasado. Era la esfera. ¿La esfera qué? Esfera. Indestructible. Indestructible puede ser, muy bien. Pero Atómica. era la esfera hueca. La esfera hueca. Ese era su modelo atómico, claro. Él decía que era indestructible. Él decía que era indestructible, muy bien. Dentro no existía todavía, no existía ninguna partícula, ¿sí, jóvenes? No existía ninguna partícula que nosotros conocemos actualmente, es decir, no existía el protón, no existía el neutrón, no existía ninguna de ellas, ¿verdad? Pero él decía que sí tenía la noción, ¿verdad? Él sí tenía la noción que debe haber algo dentro, pero no tenía el equipo adecuado. No tenía el equipo adecuado. Hablamos de en qué año, 1808. No, todavía no existía en este caso un equipo adecuado. Ese fue, joven, el primer modelo atómico que se llama pues la esfera hueca que le hemos visto el año pasado. Era una esfera compacta, ¿correcto? Y se le mencionaba hueca porque todavía no se había descubierto ninguna de las partículas que tú conoces, ¿no? Protón, electrón y neutrón. Esas son las tres partículas fundamentales, ¿correcto? Él decía que esta esfera era indestructible. También no existía ninguna partícula, él tenía la noción de que habían partículas, pero no tenía el equipo adecuado, ¿correcto? A ver, silencio por ahí. Jóvenes, continuamos entonces, vamos a continuar. Luego vino otro personaje que lo encontramos aquí, ¿correcto? Uno de los más grandes científicos de la historia, jóvenes. Su nombre con la letra T. Thompson. Chuchón. Thompson, ahora voy con Jóvenes, uno de los primeros y grandes científicos, en este caso químicos de la historia, su modelo atómico, jóvenes, en honor a que en aquella época pues estaba en moda la panadería. Pastel con pasas. pasas de algo. El budín de pasas. Budín de pasas. Francés. O Pan de italiano. pasas. El budín de pasas. ¿Ven? Él sí descubrió una partícula, jóvenes. Él sí descubrió una partícula denominada, y la pueden observar ahí, electrón. Él descubrió la primera partícula denominada electrón, ¿correcto? Ese fue en este caso el modelo atómico de Thomson, ¿no? Ya yo les mencioné y les conté una historia también en la parte del curso de química, ¿sí? Acerca de Thomson, acerca de Rutherford, la historia de la más grande traición de la química, ¿correcto?
el budín de pasas, profesor, porque su modelo atómico, si lo pueden ver en la parte izquierda, se asemejaba a lo que era un budín en aquella época. En aquella época el budín era un pequeño quequito que tenía incrustadas las pasas en la parte superior. Pues, y las pasas, en este caso, hacían referencia a cada uno de los electrones. ¿Sí? Él que nos decía, jóvenes, esos electrones que él había descubierto, ¿tenía movimiento o no tenía movimiento? Sí tenía movimiento. Sí, tenía movimiento. Sí tenía. No tenían movimiento. Lo tenía. ¿No? Eran estáticos, ¿No? estaban solamente incrustados. Por eso él le dijo, esto es un budín de pasas, ¿correcto? Porque las pasas que estaban incrustadas en el budín no se movían, obviamente. Los electrones no tenían movimiento en aquella época. Y él también te decía, pues, que debe existir un núcleo, debe haber algo en ese núcleo. Y yo voy a descubrir, dijo, y yo descubriré cuál es esa partícula que está en el núcleo. ¿Cuál es esa partícula que está en el núcleo, jóvenes? Él hablaba del protón, de la carga positiva, ¿correcto? Vamos a mencionar un poquito de la historia, jóvenes, rápido, ¿correcto? La época, en este caso, la época en que estuvo Thomson, ¿sí? Correcto, en época de Europa, luego de las grandes guerras, jóvenes, muchos de estos niños que quedaron huérfanos carecían de hogar, no tenían un hogar, ¿correcto? Y en esa época era muy frecuente encontrar a los niños, a los bebitos abandonados en las casas, ¿correcto? Era muy frecuente encontrar a los bebitos abandonados en la casa. Y cierto día, pues en la casa de Thomson tocaron a la puerta y no estaba el mayordomo, pues Thomson tuvo que pararse e ir a abrir la puerta porque ya Thomson era uno de los más grandes científicos de aquella época, jóvenes. Antes de descubrir lo que es el modelo atómico, ya era muy reconocido para la época, abrió la puerta y descubrió que había un cesto. Y en este cesto, pues, había un pequeño bebé, ¿correcto? Dentro del bebé, a la parte derecha, había una cartita que le mencionaba, pues, no puedo cuidar en este caso a mi hijo, por favor, cuídalo por mí, ¿no? Y él comenzó a ver en todas partes, porque recién habían tocado, en este caso, la puerta. ¿No? Ellos no tenían timbre, sino era una especie de una manija que golpeaban. Como así, que chancas. Correcto, entonces, observó a todas direcciones y no vio a la madre, de ninguna persona. Solamente vio al bebé y lo único que optó es llevarlo dentro de su casa, ¿correcto? Pasó el tiempo, él dijo que lo iba a dejar en un orfanato, ¿correcto? Porque él no tenía tiempo en sí. Él, todos sus estudios eran netamente evocados a la química, ¿correcto? Netamente evocados a la química, a la ciencia. Y él decía, yo no tengo tiempo para criar, en este caso, a este pequeño niño. Y le iba a dejar en un orfanato en la primera parte. Pero, jóvenes, al momento de tener contacto con este pequeño, se fue encariñando con él. Hasta que le llamó, en este caso, tuvo un nombre, ¿no? Porque dentro de la cartita, jóvenes, dentro de la cartita apareció el apellido, en este caso, del niño, ¿no? El apellido era Rutherford, pero él le dio el nombre. ¿Cuál era el nombre de Rutherford, jóvenes? ¿Alguno de ustedes se acuerda? Yo me olvidé. Ernest. Él fue el que le dio el nombre de Ernest, en este caso a Rutherford. El apellido no le pudo cambiar porque él consideró como respeto, pues, que se mantenga el mismo apellido en este caso. Ernest Thompson. Claro, no podía llamarse Ernest Thompson, ¿correcto? La traición. La traición, la decepción. Hermenegildo. Pasó el tiempo, se fue encariñando con él, a ver, silencio, jóvenes, se fue encariñando con este pequeño, y lo cuidó y lo crió como si fuera suyo, ¿correcto? Tiempo después, jóvenes, ya Thomson fue desarrollando varios postulados químicos, ¿correcto? Varias cosas fue descubriendo, por ejemplo, ya tuvo la noción de que existía una partícula dentro del átomo, ¿no? Que en este caso era el electrón. Fue creciendo, en este caso, Rutherford, fue creciendo Ernest, que se convirtió en su mano derecha, e incluso lo mandó a estudiar, pues Thomson. Incluso ya Rutherford, desde corta edad, de 16, 18 años, ya demostraba grandes dotes para la ciencia, ¿correcto? Hasta que poco tiempo después, Thomson ya estaba a punto, jóvenes, a punto de descubrir algo, ¿correcto? ¿Qué era eso que yo estaba a punto de descubrir, jóvenes? El neutrón. No.
lo que El aparece átomo, en la el parte de átomo. abajo. El electrón. Núcleo, Claro, núcleo, bien, núcleo. es cierto, núcleo. jóvenes. Ya era muy importante Thomson por haber descubierto en este caso el electrón. En la parte de abajo menciona una frase muy importante, el núcleo. Él dice que había un núcleo y yo descubriré esa partícula que está en el núcleo. Él hablaba del protón y ya estaba muy próximo a descubrir el protón. ¿Se imaginan? Thomson ya en esa época, ya habiendo descubierto el electrón y ahora que descubriera el protón, imagínate, era ya considerado incluso más que Albert Einstein, más que Isaac Newton, si es que hubiese descubierto en este caso el protón. Pero ¿qué pasó? Vamos a traer y Joven visitar a hijo. Isaac Newton. Su joven hijo, apoderado por la codicia, apoderado por las ganas de querer triunfar, pues comenzó lo que nosotros conocemos como la primera gran traición de la química. Él sabía que Thomson tenía sus papiros eran pequeños, pues, en este caso, documentos donde fueron todos los escritos, y él dijo, yo me voy a apoderar de esto y yo voy a ser el que descubra el protón, ¿correcto? Yo voy a ser el que descubra el protón. Así que contactó a un matón, jóvenes. Los grandes matones de esa época que hacían ese trabajo sucio eran los italianos, ¿correcto? Contrató a un italiano para que en este caso, Los sicarios, profe. a un sicario, muy bien, a un sicario italiano, para que hiciera pues lo que ustedes ya saben, asesinara El a su asesinato. propio padre, robara los documentos se importantes atreve? para poder descubrir en este caso el protón y se hiciera suyo ese descubrimiento, ¿correcto? Toda esa codicia fue llenada, en este caso, su compañero, bueno, su hijo adoptivo Ernest Rutherford, ¿correcto? Pero esta persona que fue Ernest Rutherford no se dio cuenta que en la parte trasera, en este caso, donde estaba hablando con este personaje, con este sicario, se encontraba el mayordomo. Y el mayordomo había escuchado todo este plan maquiavélico de Ernest Rutherford, y el mayordomo fue a decirle, en este caso a Thomson, está pasando esto. Al comienzo Thomson obviamente no le creyó, porque se trataba de su hijo que lo había criado desde muy pequeño, ¿correcto? ¿Quién iba a dudar en este caso de él? ¿Correcto? Le dio todo, pero ya haciendo conciencia de sí mismo, recordando un poco, ya él notaba la avaricia de su hijo, ya que al momento de ir creciendo, de ver lo que él lograba, tenía un poco de envidia, entonces le creyó al mayordomo, porque el mayordomo ya estaba viejito y pues lo había acompañado años a Thomson. Era mayordomo incluso de su familia, ¿correcto? Entonces era imposible pues, que le mintiera. Le creyó. ¿Y qué hizo eso, no? Ya había escuchado el plan maquiavélico que era que iban a mandar a este sicario a la biblioteca que tenía Thomson y le iban a acuchillar, ¿correcto? Le iban a acuchillar. Y entonces él ya estaba planeando algo, pues, para que este suceso no pasara, ¿correcto? Para que este suceso no pasara. A ver, jóvenes, quedamos hasta ahí, vamos a regresar al mismo link para seguirles contando lo que pasó con la gran traición de la química.